Mi hermana Amy y yo crecimos en un pequeño pueblo costero al norte de Inglaterra, un lugar hermoso para los turistas, pero terriblemente aburrido para dos adolescentes que habían recorrido el arcade y la gris extensión de la playa tantas veces que podríamos haberlo hecho con los ojos cerrados. La única actividad que aún nos generaba algo de emoción era lo que los jóvenes locales habían bautizado como el juego de la Cueva de las Anguilas, ya que tenía lugar en dicha caverna, situada en una esquiva cala a la que solo se podía acceder descendiendo por un peligroso risco. Las corrientes marinas alrededor eran demasiado fuertes para nadar hasta allí y regresar, así que nos limitábamos a escalar. Piedras sueltas y pocos agarres en la roca significaban que tenías que arrastrarte como una lagartija, esperando ingenuamente que el escalador detrás de ti pudiera detener una posible caída. Seguramente hubo más de un hueso roto entre los participantes solo en esa etapa, pero Amy y yo siempre salíamos ilesas, aunque algo sin aliento y cubiertas de barro y arena de la pendiente. Una vez que un jugador llegaba a la Cueva de las Anguilas, el objetivo era descubrir un túnel en la pared que solo podía abrirse siguiendo una o más de las muchas reglas nebulosas del juego. Estas iban desde un ritmo estándar de golpes en la piedra hasta recitar una canción en voz alta. Lo último había caído en desuso para cuando nuestra generación comenzó a jugar. Nadie que conociéramos había tenido éxito, pero había jóvenes que habían desaparecido en décadas anteriores a quienes nuestros compañeros consideraban ganadores. El rumor del portal oculto había comenzado en algún lugar. Después de todo, la pregunta era a qué conducía todo eso, y por qué esos jugadores victoriosos nunca habían regresado. Al igual que el viaje a la cueva en sí, las implicaciones de esas desapariciones históricas no lograron disuadir a mi hermana y a mí de intentar descubrir sus secretos. Al menos una vez a la semana descendíamos a la caverna y nos parábamos una al lado de la otra, golpeando nuestros puños contra las paredes húmedas con la esperanza de encontrar alguna cerradura oculta o romper algún hechizo. Lo que era el túnel escurridizo y cómo se había ocultado a la vista era poco acordado entre los jugadores. Algunos de nuestros amigos pensaban que era una construcción hecha por el hombre, un búnker de guerra o un tesoro. Otros tenían la idea de que era paranormal y que conducía a las raíces de algún otro mundo. Luego estaba la facción que realmente no creía en nada, jugando con la indiferencia apática de los jóvenes que no tenían nada más que hacer. Amy y yo a menudo fingíamos pertenecer a este grupo, haciendo chistes cínicos incluso mientras golpeábamos las paredes de la caverna, incapaces de negar nuestras supersticiones. Ambas sabíamos incluso entonces que una de nosotras ganaría el juego sin comprender de dónde venía ese conocimiento, ni a cuál de nosotras se refería. Así que volvimos una y otra vez a la Cueva de las Anguilas hasta el día en que Amy ganó. Nuestros padres no estaban, recuerdo, y con la escuela terminada por el verano, mi hermana y yo teníamos la libertad de hacer lo que quisiéramos. Predeciblemente, nos encontramos torturadas por el aburrimiento habitual. Los arcades estaban llenos de familias y adolescentes discutiendo, la playa estaba lánguida por la lluvia. Sin necesidad de discutirlo, tomamos la decisión de visitar la cala y jugar el juego de la Cueva de las Anguilas por segunda vez esa semana. Con muchos gruñidos y palabrotas, trepamos por el borde fangoso del acantilado, pateando terrones de tierra entre nosotras solo medio accidentalmente. El mar azotaba la arena como una cuerda blanca, y el aire se sentía pesado sobre nosotras cuando nos refugiamos en la cueva. Era solo tan grande como un aula promedio, y el techo lo suficientemente bajo como para tocarlo si saltábamos y aplaudíamos. Los nombres de 1000 niños habían sido tallados en la roca por todos lados, y había latas de bebidas vacías y colillas de cigarrillos en el suelo bajo nuestros pies, dejadas por jugadores menos reverentes. «Gente sucia», dijo Amy, pateando la basura. No le gustaba la idea de que aquellos que participaban casualmente en el juego tropezaran con el túnel de las anguilas antes que nosotras. «Entonces, ¿qué hacemos esta vez?», pregunté, refiriéndome al sistema de golpes que intentaríamos en varias partes de las paredes. «No tiene sentido repetir la misma secuencia de nuevo, ¿verdad?». La creencia común era que se necesitaba un ritmo de 8 golpes para abrir el portal. Lo que seguía siendo incierto era cómo debían entregarse exactamente. «No sé», dijo Amy. «Pensé que podríamos hacer como un latido del corazón, y simplemente avanzar en círculo. Podríamos intentar 2 patrones diferentes y hacer más», sugerí. Amy negó con la cabeza.
La última vez que hicimos eso, la cagué. Me distrae mucho cuando no haces lo mismo que yo. Me froté las manos, sorprendida por lo fresca que se mantenía la cueva a pesar del calor fuera de su entrada. Vamos a cantar la canción esta vez. Amy puso los ojos en blanco. ¿Puedes cantar tú? Yo siempre me siento como una idiota. Eso es porque eres una idiota. Vete a la mierda. Sonreí. Amy siempre se ponía irritable cuando estaba nerviosa y casi podía ver los oscuros rizos de su cabello erizarse. Bueno, ni siquiera tienes que cantarla, señalé. Puedes simplemente decirlo. Pero es una canción, ese es el punto. Si no la cantas, no funcionará, ¿verdad? Para ser justos, ni siquiera sabemos si funciona o si alguien simplemente lo inventó. Podríamos hacer un baile y ver si eso también funciona. En un arrebato de irritación, Amy empujó mi hombro y se alejó al otro lado de la cueva. Me estás volviendo loca. Solo haz los golpes, ¿de acuerdo? En ese momento, ambas nos pusimos serias y comenzamos a recorrer lentamente las paredes. Con las linternas de nuestros teléfonos encendidas en nuestras manos libres mientras golpeábamos nuestros puños desde el suelo hasta el techo, tan alto como podíamos alcanzar. Durante un tiempo, solo se escuchaba nuestra respiración, el crujido de la arena bajo nuestros zapatos y nuestros nudillos contra la roca. Escuché a Amy comenzar a cantar en voz baja, casi susurrando, con su boca casi tocando la piedra. Cueva de las anguilas, o negra, o oscura, abre la noche que eres. Por más juveniles que fueran las letras, tenía una voz fuerte y había estado en el coro de la escuela antes de que creciera y le diera vergüenza, principalmente debido a mis burlas fraternales. Que Amy estuviera cantando en mi presencia demostraba lo desesperada que estaba por ser la ganadora de esa década, por descubrir la puerta que, hasta donde sabíamos, ningún competidor había encontrado. No me reí, no podía hacerlo cuando sentía esa misma urgencia por tener éxito. Nuestras voces se quebraban mientras contábamos los golpes o pronunciábamos las palabras de esa rima infantil hacia las paredes. Algo nos invadió allí en la cueva, una aprensión que no habíamos sentido antes. La diversión había terminado, y de repente estaba experimentando el mismo miedo que sentía al correr del baño a mi cama por la noche, pensando que algo saltaría sobre mí desde la sombra del rellano. Amy, dije. Vámonos. Hemos perdido. Podemos volver la próxima semana. Ella no me escuchó, porque aunque ya no cantaba, murmuraba entre dientes y golpeaba la pared con tanta fuerza que vi gotas de sangre en la piedra. ¿Quieres? Dije. Ella giró la cabeza para responderme, pero antes de que pudiera hablar, su puño derecho atravesó la pared frente a ella, no hacia un hueco en la roca, sino hacia una extensión de oscuridad que no había percibido hasta que ella la tocó. No era un agujero, ni una puerta, ni un túnel en el sentido convencional de la palabra, sino una materia negra que devoraba 6 pies de piedra y no dejaba entrar la luz. Aunque el teléfono de Amy estaba apuntando directamente hacia ella. Su brazo había sido absorbido hasta el codo, y parecía que algo la sostenía desde dentro, porque cuando se giró hacia el vacío, todo su cuerpo se inclinó hacia adelante, desequilibrado. Amy cayó con un grito que desapareció sin eco, como si la oscuridad también hubiera absorbido el sonido. Me lancé hacia ella, agarrándola por la parte de atrás de su camisa, pero justo cuando mis dedos apretaron la tela, me encontré frente a una roca sólida nuevamente, con un trozo de tela atrapado en ella colgando como un crecimiento de musgo. El teléfono de mi hermana había caído de su bolsillo, roto a mis pies, con la batería expulsada. Me quedé quieta, agarrando el jirón de la camiseta de Amy, mirando horrorizada la pared cerrada. Luego comencé a gritar, alaridos incoherentes de horror, dolor y rabia porque mi hermana me había sido arrebatada. Porque no me habían permitido seguirla. Comencé a golpear mis manos contra la caverna, golpeando y golpeando la roca hasta que la piel se abrió en mis manos. Rogué que me dejaran entrar, que la dejaran salir, intenté recordar el patrón de golpes que había permitido a Amy entrar en la pared, pero no se dio ni una vez. Durante una hora me quedé allí, atormentada por el silencio y la oscuridad, hasta que finalmente salí tambaleándome de la cueva y trepé de vuelta por el acantilado con apenas una comprensión de lo que estaba haciendo.
Todo lo que veía y escuchaba era a Amy, su grito cuando la oscuridad la absorbió, el dolor que cegaramente la invadió cuando cayó. Cubierta de barro y arena, tropecé de regreso a casa, el shock que me invadió era tan profundo que apenas noté el coche de mis padres entrando en el camino detrás de mí. Solo cuando mi madre salió a sacudirme por el hombro mi mirada se enfocó en sus rostros, ambos tensos por la alarma. Amy, dije. Se ha ido. Luego grité de nuevo y no pude parar hasta que mi garganta cedió y el sonido se quebró. Mis padres me arrastraron a la cocina, obligándome a sentarme en la mesa incluso mientras luchaba contra sus brazos. Habiendo crecido en el pueblo, habían oído hablar del juego de la cueva de las anguilas, e incluso lo habían jugado en su juventud. Pero en la edad adulta ya no creían en él, y mientras describía en fragmentos entrecortados cómo Amy había desaparecido, vi la ira y la confusión de esa duda nublar sus ojos. Más tarde sabría que pensaban que mi hermana debía haberse caído del acantilado y roto el cuello, o haber intentado nadar contra una corriente violenta y ahogarse. Creían que yo mentía por la culpa de haber tenido algo que ver con su muerte, o porque la vista de eso era tan insoportable que prefería fingir que la cueva la había tragado antes que admitir la realidad de lo que había visto. Llamaron a la policía, obligándome a pasar por otra entrevista que me agotó hasta el punto de no poder formar un discurso coherente. Se realizó una búsqueda alrededor de la cala con la expectativa de encontrar un cuerpo o alguna evidencia de un accidente, pero como no se descubrió nada, me entrevistaron por segunda vez. Esta vez con la implicación de que yo había lastimado a Amy de alguna manera. Al final, no pudieron encontrar pruebas de eso tampoco, logrando solo reducirme a la histeria. Mi madre y mi padre, aunque todavía convencidos en privado de mi culpa, me defendieron contra los rumores que surgieron de su desaparición. Hicieron campañas sin cesar en las noticias, con carteles y entrevistas de radio, ofreciendo una recompensa a cualquiera que tuviera información sobre dónde había ido Amy. Sus esfuerzos los consumieron hasta el punto de que ambos perdieron peso, vagando por el pueblo con folletos en la mano, como dos únicos supervivientes de una hambruna. Con el tiempo, se distanciaron de mí, una brecha que más tarde se profundizó en resentimiento cuando me suspendieron de la escuela después de pelear con otro alumno, Sam Roe, entre clases. Escuché que tu hermana ganó el juego de la cueva de las anguilas, dijo, siguiéndome por un pasillo lleno de gente. ¿Cómo lo hizo? No había sido el primero en preguntar, pero los otros que lo hicieron retrocedieron rápidamente cuando vieron la mirada en mis ojos. Sam, sin embargo, siguió insistiendo, siguiéndome incluso cuando intentaba perderlo entre los grupos de estudiantes. ¿Sabes qué? Apuesto a que lo inventaste todo, se burló. Apuesto a que no te acercaste a eso. Sí, respondí. Entonces, ¿dónde está mi hermana? Sam se encogió de hombros, con su rostro grasiento lleno de malicia. Probablemente se escapó con algún chico. Todos saben cómo es ella. Me di la vuelta y golpeé su boca burlona con la misma ira ciega con la que había golpeado la caverna, y solo la intervención de nuestros compañeros impidió que le sacara los dientes. En las semanas siguientes a ese incidente, expulsada de la escuela, entré en un estado de aturdimiento que nunca terminó del todo, yendo y viniendo entre la cueva de las anguilas y la casa en la que me sentía indeseada, esperando el regreso de Amy o alguna señal definitiva de su fin que sabía que era poco probable que llegara. A veces, mientras pasaba mis manos por las ásperas paredes de la caverna, creía escuchar los gritos de mi hermana o fragmentos de su voz cantando, esforzándome por escuchar en la oscuridad hasta que perdía el rastro de ellos nuevamente. Había días en los que me convencía de que también había otras voces, y me quedaba escuchándolas hasta el anochecer, hipnotizada por el miedo, aunque quizás solo era el mar golpeando las rocas o las gaviotas llorando sobre mí. Pero nunca creí eso, porque el horror de la pérdida de Amy me impedía percibir el sonido como algo más que los gritos de los muchos niños que habían caído a través de la piedra. Continué yendo y viniendo de la casa a la cala sin cesar, dejándolo solo cuando, a finales de mi adolescencia, mi madre enfermó de una afección cardíaca. Mi padre había caído en una depresión tan profunda que no se podía esperar que la cuidara, y así mi vida se convirtió en cuidar de ellos, y solo de ellos. No me importaba, porque para entonces me había culpado completamente por la desaparición de Amy. Debería haber jugado sin ella, me decía,
haberla alejado con una palabra hiriente o un empujón. Con el tiempo, había olvidado lo unidas que estábamos y lo testaruda que era Amy. Con o sin mí, ella habría sido una competidora en el juego, y solo fue mala suerte que estuviera presente para verla ser devorada por la cueva. Mi madre murió cuando tenía 20 años, mi padre apenas podía mirarme cuando la enterramos. Falleció unos meses después de un aneurisma repentino, y aunque había estado sola desde que Amy desapareció, realmente lo sentí entonces, atrapada en el cadáver que era nuestro hogar. Me resigné a esa soledad, segura de que me la merecía. El verano siguiente, llamaron a la puerta en medio de la noche. Me quedé en la cama escuchando sin ninguna intención de levantarme a abrir, con la cabeza palpitando por los restos de una resaca, como mi difunto padre, bebía. Rara vez recibía visitas, estaba desempleada y tenía pocos amigos para entonces, si es que tenía alguno. Alguien probablemente había ido a la casa equivocada, pensé. Se irían pronto, y yo podría dormir. Solo cuando los golpes comenzaron en las ventanas bajé tambaleándome por la oscura escalera hasta la puerta principal, forcejeando para abrirla. Una niña pequeña me miró desde debajo de una maraña de cabello mojado, con la cara manchada de arena como una media máscara y un brazo delgado protegiendo sus ojos de la lluvia. No tendría más de 16 años, y sin embargo se sostenía con delicadeza, como si fuera muy vieja o estuviera enferma. La conocía. Era mi hermana. Pero era tan imposible que estuviera allí, y casi sin cambios, que la miré como si fuera una extraña, con el brazo cruzado en la puerta para evitar que entrara en la casa. Tenía miedo de ella, por supuesto, porque no sabía qué era. «No vas a dejarme entrar», entonces, dijo Amy, y su voz era la misma, aunque apagada y seca. «No», dije. «No eres Amy. No puedes serlo. Todavía estás en la cueva de las anguilas. Estás muerta». Lo vi. Ella negó con la cabeza, y sus ojos estaban sin vida, con el marrón de ellos convertido en negro. «Me dejó ir», dijo. «La gente que ganó el juego antes que yo, todos están allí, todavía». Sentí una debilidad invadirme y me aferré a la puerta por si me caía. «No sé de qué estás hablando», murmuré. «¿Qué eres?» «Solo déjame entrar y te lo contaré». Sin saber qué más hacer, retrocedí hacia la casa y Amy me siguió. Llevaba la misma camiseta rosa que había usado el día que jugamos el juego de la cueva de las anguilas, con un trozo rasgado en la parte de atrás donde había quedado atrapada en la pared. Había enloquecido de dolor, pensé, o el alcohol había convocado a un fantasma. Pero cuando Amy pasó junto a mí hacia la cocina, su brazo rozó el mío y estaba caliente. Me alegré de sentarme, tan mareada por el shock que me sorprendió seguir de pie. Amy me miró, y yo la miré a ella. Ninguna de las dos habló durante un tiempo. Luego dije, entonces, ¿qué es esa cosa en la cueva de las anguilas? ¿El agujero en el que caíste? Está viva, dijo simplemente. Solté una risa histérica. ¿Cómo puede una cueva estar viva? Porque solo parece una, pero no lo es. Creo que es un monstruo, algunos de los jugadores dentro de ella lo llamaban así. Y el juego que todos hemos estado jugando, no tiene sentido. Ni siquiera importa. Simplemente elige a personas para dejar entrar cuando le apetece. Estudié el rostro de Amy, que estaba serio de una manera que nunca había sido de niña, excepto dentro de la cueva de las anguilas. Entonces, ¿cómo sabes que elige a las personas?, pregunté. Porque nos lo dijo, dijo Amy. Todos podíamos escuchar su voz en nuestras cabezas. Como si la oscuridad tuviera un sonido, te juro que era así. Me froté la cara, encontrándola húmeda por un sudor repentino. Cuando me llevó adentro, podía escuchar a otros niños gritando y chillando, dijo Amy. Lo sentía a mi alrededor, empujando y forcejeando, todos desesperados por salir. Pero nadie había salido antes. Solo entraban y se quedaban allí. Nunca envejecían, como si los estuviera preservando o algo así. No es que pudiéramos vernos para saberlo. Como dije, todo estaba negro. Tan negro y oscuro, y frío también. Mi hermana apoyó la cabeza sobre sus brazos, y deseé tener el valor de levantarme de mi asiento y abrazarla.
Pero nunca había sido ese tipo de hermana, y aunque había vuelto a mí, de alguna manera todavía estábamos muy separadas. Estuve allí durante años, ¿verdad?, dijo Amy de repente. Se sintió como aún más tiempo. Todos esos otros niños que habían jugado el juego, pensando que era una broma divertida. Todos estaban llorando y gritando, sabiendo que nunca saldrían de la anguila. Pero no creo que ninguno de ellos supiera realmente cuánto tiempo habían estado en la oscuridad. Solía escucharlos, dije. En la cueva los escuchaba todo el tiempo. Pensé que lo estaba inventando. Amy no respondió, solo dibujó espirales en la mesa con su dedo, un hábito que tenía de niña y que había conservado incluso después de todos esos años en ese pasillo consciente y atemporal. ¿Sabes para qué te estaba manteniendo allí la anguila?, pregunté. Sí, dijo Amy con frialdad. Nos estaba comiendo. No nuestros cuerpos. El interior de nuestras cabezas. Esos niños se estaban volviendo seniles. Podía saber cuando la anguila había terminado con alguien cuando simplemente se quedaban en silencio. Olvidaban cómo hablar y quiénes eran. Eso era peor que todos los gritos, porque no morían. Simplemente se quedaban así para siempre, y nadie afuera sabría lo que les había pasado. Una vida eterna sin luz, devorada lentamente por una vasta cancors del mal. Entonces, ¿cómo te escapaste de la anguila?, pregunté. ¿Cómo es que estás aquí? Amy me miró, y sus ojos eran como tierra de tumba, llenos de una muerte que nunca fue. Me dejó ir. Sabía que me habías visto desaparecer, así que me mantuvo allí todo ese tiempo sabiendo que estabas al otro lado, esperando. Pensando que me habías perdido. Luego, un día, vi la luz entrando en la anguila, yo era la única de los niños allí que podía verla. Caminé hacia ella, caminé y caminé a través de la oscuridad hasta que estuve de vuelta en la cueva. Al principio pensé que era un truco. Estaba demasiado asustada para ir a cualquier parte. Pero luego se hizo de noche de nuevo, una noche real por primera vez en tanto tiempo. Escalé el acantilado y caminé hasta aquí, pero todo el tiempo sabía que la única razón por la que estaba fuera de la oscuridad era porque quería que me vieras. ¿Por qué, entonces, la presioné? ¿Por qué haría eso? Para que pudiera decirte que había al final del juego, dijo. ¿Qué estaba haciendo allí? Para reírse de ti. Sabe que nadie te va a creer. Apoyó la cabeza sobre sus brazos nuevamente, y al mirarla me pregunté cuánto de su mente había sido consumida durante sus 11 años en la oscuridad. Cuánto quedaba de ella, quizás ni siquiera ella lo sabía. Los niños seguirán jugando al juego de la cueva de las anguilas, dijo Amy. Jugarán sin importar lo que digas o lo que hagas.